Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta mesa de tesis, eh, este 20 de 2023. Esta actividad, como saben, es organizada o convocada por la Arquidiócesis y organizada con participación. Para allá, porque... Quienes vayan entrando, si pueden asegurarse que esté cerrado su micrófono, nada más. Listo. Y pues vamos a comenzar. Le pedimos, Monseñor, si usted nos quiere dirigir unas palabras de bienvenida y la oración inicial. Claro que sí, Marcial. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí también este sábado y pues con mucho gusto y mucha expectativa. Ay, no. Se cerró. Se cerró su micrófono, señor, Monseñor. Perdón. Perdón, ahí está. No. Nuevamente, gracias a todos, al doctor Héctor por su disposición y pues vamos a pedirle al Señor que nos ilumine para poder entender la realidad de nuestro tiempo y un tema tan importante el día de hoy como la inteligencia artificial, poder entender su estatuto, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus alcances? Aspectos éticos también y bueno, que ilumine nuestro caminar también de fe. Vamos a iniciar con la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por los dones que derramas sobre nosotros y por todas las capacidades que has dado al ser humano. Te pedimos que nos ayudes para desarrollarlas siempre en el camino de tu amor y de la construcción de tu reino. Concédenos a todos la luz del Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes, nuestra razón, nuestros corazones, para poder dar testimonio de tu amor. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Vamos a dar la introducción. Bienvenidos a la mesa de tesis, dilemas éticos relacionados con la inteligencia artificial. ¿Qué es una mesa de tesis? Una mesa de tesis es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Concluir en unas tesis de discernimiento y pautas de acción. Llega a esta conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice de un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario de la mesa de tesis o de esta mesa de tesis es aportar al arzobispo y a sus obispos auxiliares un análisis confiable de temas de actualidad para la toma de decisiones. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y un análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 8 años, se han analizado 36 temas diferentes. Los elementos que conforman una mesa de tesis son, en primer lugar, un dossier de base que consta de evidencias de los hechos que deben ser analizados. En este caso, lo aporta el ponente. En segundo lugar, una guía para el análisis que en este caso, en esta sesión virtual, se realizará por medio de una dinámica en línea. Entre todos vamos a construir el análisis. Y en tercer lugar, un acta de tesis y pautas de acción. Serán las conclusiones a las que lleguemos entre todos. Preside la mesa de tesis Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, y funge como moderador un servidor, el licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. Contamos como ponente con el doctor Héctor Velázquez,
Tiene el grado de doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Es profesor de filosofía de la ciencia desde hace casi 3 décadas. Es autor de un centenar de trabajos, libros, títulos, artículos, traducciones, y actualmente es investigador del Centro de Bioética de la Universidad de los Andes, en Chile, y consejero del Colegio de Bioética de Nuevo León. Les dejo con el doctor Héctor Velázquez para que nos exponga su... Bienvenido, Héctor, muchas gracias. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias a todos ustedes que se han conectado. Muchas gracias a Monseñor Pérez por esta invitación y, bueno, por la oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Hace unos años también tuve el privilegio de compartir este espacio en una ponencia sobre otro tema también que está irrumpiendo con fuerza desde hace años, que es el transhumanismo. Y ahora, me parece que han hecho una elección muy afortunada porque, tal como lo dice la estructura de la intención de la mesa de análisis, la idea es que se tomen decisiones correctas en función de una buena información, de la información pertinente acerca de los temas que son de interés para la acción, para la práctica, para la solución de los problemas contemporáneos. Y quizá no hay un tema más apremiante en este momento en particular en el que estamos que la inteligencia artificial. Estamos imbuidos de este tema por todos los medios, los nuevos avances que en este año se han dado en este campo. A todo mundo nos han puesto este término en la boca. Entonces, es quizá el momento de hacer detenernos, hacer un análisis de dónde están las cosas, cuál es el estatus de esta herramienta, cuáles los verdaderos alcances y límites. Vamos a aclarar un momento más desde qué perspectiva lo vamos a hacer, porque no vamos a hacer una perspectiva técnica, pero sí una perspectiva que nos ayude a reflexionar y a tomar las decisiones correctas, como decíamos hace un momento. Entonces, voy a permitirme compartirles a manera pues de guía para que no nos perdamos en los conceptos la presentación. Entonces, un segundo. Esto es acá. Bien, entonces, la primera idea que habría que decir es en dónde está la inteligencia artificial hoy, ¿no? Vamos a ver. Me voy a hacer eco en esta exposición en buena medida de algunas ideas que ya otros filósofos obviamente han planteado. Entre ellos hay un pensador español que se ha metido de manera muy importante a este tema y que me parece que ha dado en el clavo en varias de las reflexiones que algunas ya voy a recoger ahora, además de otras cuestiones que vamos a abordar hoy. Pero este profesor, el profesor Alfredo Marcos, de la Universidad de Valladolid, ha hecho algunas reflexiones muy pertinentes a partir de una serie de bibliografía que ya está corriendo en torno al sentido crítico que hoy podríamos hacer respecto a la inteligencia artificial. El plan que vamos a seguir en la sesión es revisar estos 5 temas, ya rápidamente, ¿no? Vamos a intentar establecer qué tan inteligente es la inteligencia artificial, qué tan artificial es la inteligencia artificial, cómo se podrían precisar con conceptos quizá más adecuados, más realistas de lo que estamos hablando, porque claro, la nomenclatura inteligencia artificial es una nomenclatura que apareció en los años 50 y que fue un buen golpe de marketing, pero no necesariamente responde a lo que en ese momento había y a lo que hay en este momento. Vamos a entrar de lleno al tema que nos toca, que es el tema de la ética. Pero ¿en qué sentido puede haber una ética para los algoritmos que componen la inteligencia artificial? ¿Y cuáles son las dimensiones o áreas de reflexión ética que nos imponen desafíos actualmente? Es decir, cuáles son las aristas que hay que cubrir, cuáles son los campos en los cuales hay que reflexionar sobre esta práctica y sobre todo, pues, aclarar también desde qué ética vamos a hacer un acercamiento crítico, porque no hay una sola ética, como ustedes saben, no hay una sola perspectiva ética y hay que aclarar desde qué ética sería más pertinente hacer este acercamiento. Entonces, entrando en materia, podemos decir que hoy en día el uso, decíamos, de inteligencia artificial tiene un uso amplísimo. Aparece esta herramienta en muchos sitios, en los usos de la banca, en los usos financieros, en la medicina, en la telemedicina, en la publicidad, en los medios de comunicación. Es decir, impacta en nuestras vidas y es importante establecer alguna definición primera. Tiene que ver esta herramienta, antes de que entramos en la definición, tiene que ver también
con algunos elementos que ya nos rodean y que ya son casi irreversibles. Por ejemplo, la tecnología de los autos autónomos que se está desarrollando hoy en día, el Internet de las cosas que se llama, que es la capacidad de gestionar los diferentes aparatos o artículos o gadgets que tenemos en casa o de uso familiar o doméstico, a partir de un manejo desde Internet, o también en las aplicaciones de traducción simultánea o en las aplicaciones de reconocimiento facial, es decir, muchos ámbitos en los cuales esta herramienta de inteligencia artificial está ya hoy en día. Y hay todavía un desarrollo más que se ha pretendido que a partir de esta herramienta se pueda lograr una irrupción en el ser humano que pueda modificar sus componentes, que pueda modificar sus capacidades cognitivas o sus capacidades conductuales, que es la propuesta también del transhumanismo mediante la biotecnología. Es decir, todos estos ámbitos, que la inteligencia artificial esté en todos estos ámbitos, en el ámbito doméstico, en el ámbito profesional, en el ámbito del comercio, de la política, del mercado, implica que hagamos un parón y entonces nos preguntemos si la inteligencia artificial, tal como la tenemos hoy en día, debiera estar o no estar tal como está en este momento en nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver, quizá el primer cuestionamiento habría que hacer es una, perdón, es una sugerencia del profesor Marcos, es si tendríamos que decir sí o no a la inteligencia artificial, en primer lugar, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, una inteligencia artificial que de alguna manera vaya en pro del ser humano, que vaya en pro de su crecimiento, en pro de su desarrollo, en pro del perfeccionamiento de sus capacidades, pues evidentemente habría que aceptarla. Y una inteligencia artificial cuyos desarrollos no parecieran ir a favor del ser humano, pues ahí habría que, de alguna manera, poner algún coto para que no pudiera seguirse desarrollando por ahí. Pero claro, en todos estos casos, pues no pocos tienen la inquietud de desde qué perspectiva dar esta respuesta. Si pareciera que para algunos la inteligencia artificial se pone de manera irreversible como un mandato de la cultura contemporánea, lo que hoy se conoce como la sociedad tecnológica, y que no pudiéramos de ninguna manera deshacernos o restarnos de ella, ¿no? Sin embargo, hay algunas sugerencias de algunos pensadores. Aquí es pertinente recordar quizá a Heidegger, que es un filósofo que publicó a principios del siglo XX, que hace una reflexión sobre la técnica que puede ser muy interesante traída a la tecnología actual y traída al campo de la inteligencia artificial. Porque Heidegger decía que ante la técnica tenemos que tener una actitud de serenidad o de, quizá la traducción más correcta sería de deshacimiento, como sugiere Marcos, ¿no? Deshacimiento, o el sentido de relajarse, soltarse, es decir, de desaprensión. Incluso hay autores que sugieren una especie de ayuno de la tecnología, es decir, de momentos en los cuales no tener enfrente el celular, no estar enfrente de las plataformas, no estar usando las redes, es decir, mostrar que el ser humano aún en este momento, aunque le dice sí a los avances de la inteligencia artificial, es capaz todavía de tener un cierto señorío y de tomar una cierta distancia que le permita no necesariamente estar como irremediablemente imbuido por la inteligencia artificial. Esto puede ser una idea que puede ser pertinente, una actitud en la cual aceptamos la tecnología como algo constitutivo del ser humano, pero con la capacidad de decirle que no cuando pues, lo que nos plantea son exigencias o servidumbres a una serie de servicios que no necesitamos o que para existir requieren de que nos inventemos necesidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, al mismo tiempo que decimos sí a la inteligencia artificial, que mejore la vida humana o la haga más propiamente humana, también depende de si esas aplicaciones o desarrollos nos están haciendo cada vez más esclavizados. Esa primera idea quisiera dejar, sí o no, es el primer desafío que plantea la inteligencia artificial, sí o no, habría que decir sí, si podemos lograr mantener un señorío sobre estos recursos. No, si desde luego ya no tenemos claro que haya ese señorío y desde luego cuando nos está imponiendo estilos de vida o maneras
de comportarnos o servidumbres y exigencias, como veremos en un momento más, que son las que nos rodean hoy en día y que requieren de una reflexión importante. Ahora, aunque el tema de esta sesión trata sobre los desafíos éticos, quizá la manera fácil de abordar este tema de los desafíos éticos sería una especie como de prontuario o principios o código de ético sobre la inteligencia artificial. Y eso serviría poco, porque antes de plantearse un criterio ético sobre una realidad determinada o sobre un fenómeno determinado, ya sea la tecnología, la ética, perdón, la guerra, el comercio, la usura, etcétera, cualquier tema que nosotros quisiéramos plantear en terreno ético, antes de ponernos a intentar dar algunas pautas de acción ante ese fenómeno, hay que entender su ser, su realidad. Diríamos técnicamente en filosofía, su ontología, es decir, habría que acceder a su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la inteligencia artificial? ¿En qué consiste realmente? Porque todo depende de la interpretación que se dé. Si es una interpretación de la naturaleza, del ser, de la ontología incorrecta, tanto del ser humano como de la inteligencia artificial, nuestras respuestas éticas van a estar equivocadas y van a estar comprometidas. Entonces, hay que reconocer que ese término es engañoso porque desde que apareció, pues su semántica, si la semántica que tiene la noción de inteligencia, que ya tiene un componente altamente relacionado con nuestra capacidad de comprender, con nuestra capacidad autónoma de entender lo que nos rodea, con la capacidad de expresar simbólicamente nuestros sentimientos, bueno, le da una carga a los sistemas de inteligencia artificial que pareciera que tiene una autonomía, una capacidad de comprensión, una capacidad de desarrollo que está en ellos al margen de la relación con el ser humano. Es decir, como si al apagar los aparatos o al apagar los sistemas de inteligencia artificial, ellos siguieran con esa capacidad de gestión de datos, de cruzamiento de información, de generación de los datos mismos, de la solución de tareas. Y eso amaña un poco el concepto, porque ese término de inteligencia artificial pues tiene ya un significado que debemos preguntarnos si es pertinente a aquello en lo que consiste una nomenclatura como la de inteligencia artificial. En ese sentido, hay algunos pensadores, entre ellos el diseñador de del sistema Siri de Apple, que llama la atención sobre este punto, incluso escribió un libro que se llama La inteligencia artificial no existe. En ese sentido, hay muchos autores que han criticado hasta dónde ha llegado la noción de inteligencia artificial. A ver, hacia los años 50, a la mitad, 1956 para ser más exactos, apareció esta noción con la intención de que los grandes públicos se enteraran de los desarrollos nuevos de gestión de datos y de información y sobre todo que se consiguieran importantes inversionistas para desarrollar estas aplicaciones, ¿no? Estos sistemas. De tal manera que, en todo caso, no podemos hablar de una realidad llamada inteligencia artificial que sea una serie de instrucciones autónomas que son capaces de comprender, ahorita lo explicamos más, de comprender la realidad, de entender la información que se está gestionando, se está cruzando, se está generando, sino que estamos hablando en todo caso, quizás sería más propio decirlo, de sistemas de inteligencia artificial, no de inteligencia artificial como si fuera una realidad separada, independiente, con vida propia, con capacidad propia y autónoma, no, son sistemas de inteligencia artificial que al hablar de sistemas de inteligencia artificial, bueno, están de alguna manera suponiendo que detrás de todo sistema hay un ser humano y ese ser humano es realmente aquel del que vamos a plantear si esa actitud, ese desarrollo, esa programación, esos logros, esa finalidad es pertinente o no que se está intentando con esos sistemas. Entonces, por eso una idea primera, sistemas, no la inteligencia artificial, sino sistemas de inteligencia artificial, lo cual alude a que hay personas detrás. Por ejemplo, y esta es una figura que han tomado algunos otros pensadores, pensemos en un sistema mecánico, como puede ser, por ejemplo, una báscula, o puede ser un horno de microondas, o puede ser un refrigerador, o puede ser una lavadora.
Esos son sistemas que operan, sistemas que tienen un determinado funcionamiento y que involucran personas. Están detrás de ellos los diseñadores, los programadores, los vendedores, los compradores, los publicistas, además la gente que trabaja para hacer realidad la transmisión de la energía con la cual estos instrumentos o máquinas funcionan, las compañías que instalan la red eléctrica, los gobiernos que hacen la decisión de poner en tal o cual zona. Sí, todo eso son personas, no tienen una vida propia. El sistema de la lavadora, del refrigerador, a veces nos cuesta trabajo entender que esto es así, nos cuesta trabajo imaginar que las realidades son diferentes a cuando están en relación con nosotros. Por ejemplo, es muy común, decía una vez el profesor Marcos, que recordar que cuando abrimos el refrigerador y vemos la luz encendida y lo cerramos, es muy probable que pensemos que mientras está cerrada la puerta del refrigerador, la luz sigue encendida. Sin embargo, se enciende cuando lo abrimos. Es decir, esa realidad tiene una entidad diferente cuando no está interviniendo con nosotros. Cuando la dejamos en paz y no abrimos el refrigerador, eso no está encendido porque tiene una realidad diferente a cuando nosotros intervenimos en ella. Es algo semejante con los sistemas de inteligencia artificial, porque los desarrolladores, los pensadores de los desarrolladores de algoritmos, los fabricantes, los usuarios, los que mantienen los sistemas, es decir, todo eso es una relación necesaria entre la parte automatizable y las partes de las personas. Es decir, las personas hacen que los sistemas de inteligencia artificial operen. Eso parece un perogrullo, sin embargo es importante recalcarlo, porque al final del día lo importante es establecer que en la inteligencia artificial lo artificial no es inteligente y lo inteligente no es artificial. Es decir, lo que tiene de artificial los sistemas de inteligencia artificial no es inteligente porque son los programas, son las instrucciones, son los algoritmos, son las finalidades con las que fueron programados, los problemas con que se les ha instruido que resuelvan. Es decir, todo eso no es inteligente porque obviamente los sistemas no saben que saben, ni conocen que conocen, ni comprenden porque no comprenden. Es decir, no comprenden lo que están haciendo porque no hay manera de que tengan conciencia de lo que están haciendo. Entonces, en el parte de inteligencia artificial, lo que tiene artificial no es inteligente. Y lo que tiene inteligente es humano. No es artificial, no lo hace la máquina, no lo hacen los sistemas, no lo hacen por más autónomos que sean estos sistemas, a lo cual vamos a acceder un poquito más adelante. Entonces, esto viene bien para recordar que entonces el término está un poco amañado. Es decir, estos sistemas no tienen capacidad inteligente, no tienen capacidad artificialmente inteligente, o no tienen capacidad inteligente de gestionar su artificialidad. Son sistemas, en todo caso, en los cuales nosotros, de alguna manera, cedemos el control de las instrucciones o el control de la resolución de problemas o el control de la gestión de los algoritmos, que son las instrucciones de desarrollo de cálculo de cuántos pasos o cuántos pasos hay que dar para resolver un determinado requerimiento. Bueno, pues estas instrucciones que lo hacen a unas velocidades absolutamente imposibles de replicar por el ser humano. Sin embargo, estas instrucciones que se le da son instrucciones que el ser humano ha delegado en estos programas. Entonces, por eso algunos dicen, bueno, entre ellos ha habido investigadores que han propuesto otras nomenclaturas, inteligencia asistida, o por ejemplo la propuesta del profesor Marcos, sistemas de control delegado. Se trata ahorita de enmendar la plana a un concepto que está universalmente instalado, pero sí de dejar elementos para repensar que no compremos en la semántica que usaremos nosotros la versión de inteligencia cuando hablamos con un ser humano, no compremos que esa semántica se aplica sin más a la de la máquina, porque esa característica inteligente que opera cuando nosotros estamos operando con un sistema de inteligencia artificial no es propia de la máquina. Entonces, más bien sería un sistema de control delegado, en el cual nosotros de alguna manera estamos utilizando esas herramientas, cediendo un control de cálculo, un control de gestión, un control de administración de esa información para generar un determinado problema. La máquina no tiene problemas. Los sistemas de inteligencia artificial no tienen problemas. Los problemas tienen los humanos. La máquina no tiene ideas, la tienen los humanos. El programador, los programadores de los sistemas son quienes detrás de estos instrumentos
gestionan determinadas soluciones a determinados problemas que ellos han decidido que son los pertinentes a plantear. Por eso, de alguna manera, es importante visualizar esto, insistir en esto, porque la selección de problemas, la selección de soluciones, las instrucciones con que dotamos a los sistemas de inteligencia artificial para que busquen determinadas soluciones, tienen detrás una serie de intenciones, fines, filias, fobias, convicciones, preferencias de los programadores. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial, como dice uno de los más importantes desarrolladores de inteligencia artificial de los años 90, el profesor Hirschheim, los sistemas de inteligencia artificial no son sistemas técnicos con consecuencias sociales, o sea, no son sistemas técnicos que tienen implicaciones sociales, sino más bien son sistemas sociales técnicamente implementados. Es decir, son convicciones sociales, son visiones de la vida, son cosmovisiones que tienen los programadores, los desarrolladores, los que pagan, los dueños de las empresas que desarrollan esto, los gobiernos que lo autorizan. O sea, son ideas que están detrás y que se implementan tecnológicamente. Es decir, son ideas implementadas técnicamente. No son sistemas que tienen impacto en la sociedad. No, es al revés. Son decisiones e ideas sobre la sociedad que buscan un vehículo técnico para ser aplicado. Y esto es muy relevante porque entonces el enfoque tiene que estar centrado en los humanos que están detrás, no como si esto fuera una herramienta independiente, paralela al ser humano, ajena, una subjetividad con razonamiento propio, como la ciencia ficción nos ha comunicado en muchas películas y literatura. Recordemos, por ejemplo, la computadora de Odisea 2001, que identifica una serie de decisiones humanas y que entonces de alguna manera como que reflexiona eso que están haciendo los humanos en contra de las instrucciones previamente acordadas, pues eso genera algunas consecuencias. Esa capacidad no la tiene la máquina per se la da un instructor con una serie de intenciones detrás. Entonces, estas nomenclaturas de inteligencia centrada en humanos, que es una propuesta, inteligencia ampliada, herramientas de apoyo a la decisión, también es una nomenclatura muy afortunada porque insisten que son instrumentos, son sistemas apoyando las decisiones que toman los humanos o sistemas de control delegado. Es decir, son otras nomenclaturas que no distorsionarían tanto la realidad de estos sistemas como sí lo hace la nomenclatura de inteligencia artificial, que nos mete unas marañas en la cabeza y unas suspicacias que no van, porque no son sistemas autónomos cuasi humanos que eventualmente puedan sustituir al ser humano. Entonces, en ese sentido, pues digamos que los informáticos más avanzados, los informáticos que están en el trabajo duro del diseño de los programas de inteligencia artificial, normalmente están de acuerdo que encuentran inapropiada esta nomenclatura de inteligencia artificial. Porque al final inteligencia alude a un discurso interno, es decir, a una capacidad donde nosotros hacemos un intus legere, ¿no? Una lectura interna de la realidad. Otra etimología sugeriría que esa lectura interna separa, por la raíz indoeuropea con la que está relacionado intellectus, separa una realidad o separa varias realidades y las hace conjuntas. Es decir, la inteligencia humana es la capacidad para encontrar lo común, no obstante lo diferente. Para encontrar qué tienen en común realidades que son diversas, que parecen desconectadas, que parecen inconexas. Esa es la capacidad intelectual. La capacidad de encontrar relaciones causales, de encontrar relaciones en el ser, es decir, cómo unas realidades implican a otras para conjuntarse y hacer realidades más complejas. Por ejemplo, cómo puede un elemento tan simple, tan básico como el hidrógeno, está relacionado con el inicio del universo. Bueno, la inteligencia humana es capaz de encontrar que el hidrógeno es el elemento más común de su presencia en el universo y es capaz de plantear cómo pudo haber sido que el universo haya existido desde el inicio y luego encuentra que eso tuvo que ver con el surgimiento de los primeros átomos ligeros, entre ellos el hidrógeno. Es decir, esa capacidad es humana. Y entonces los sistemas de inteligencia artificial emulan, imitan eso que hacemos nosotros, pero no tiene esa capacidad propia, ¿no? Entonces,
es una capacidad de encontrar lo interesante, lo relevante, lo esencial, es decir, lo común, no obstante lo diferente, como decía hace un momento. Y eso no lo hacen las máquinas, no lo hacen los programas. Es una capacidad de entender y resolver problemas que la máquina, decíamos, no tiene. La máquina no tiene problemas, los problemas tenemos nosotros y resolvemos nosotros con nuestras herramientas, como por ejemplo estas herramientas de apoyo a la decisión, que son los programas de inteligencia artificial. Entonces, necesitamos humanos para hablar de inteligencia artificial y de inteligencia humana. De inteligencia humana, inteligencia artificial, necesitamos humanos. Ya es otro asunto, otro campo, otro terreno. Hablar de inteligencia divina es otro asunto, ¿no? Inteligencia angélica, pero es otro terreno. Pero para hablar de inteligencia, al menos lo que nos ocupa en este momento, necesitamos humanos. Para saber qué inteligencia opera cuando hay problemas o realidades a entender y problemas a solucionar. La inteligencia opera para la comprensión de realidades y para la solución de problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la inteligencia artificial ha desarrollado herramientas que están más enfocadas al análisis de los problemas, una inteligencia artificial más de corte teórico, o a la solución de problemas, que es más de corte en práctico, ¿no? Entonces ahí los seres humanos hemos decidido priorizar el desarrollo de programas que vayan más hacia la comprensión teórica de una realidad y otros más hacia la aplicación práctica para solucionar problemas determinados. Pero de nuevo, son prioridades y decisiones humanas. Ahora, ¿qué hace la inteligencia artificial? Simula. Por ahí publiqué yo un artículo que se puede buscar en internet que se llama algo así como ¿qué tan natural es la inteligencia artificial? Donde ahí hay un desarrollo bastante amplio de en qué sentido la imitación de la inteligencia artificial, cuáles son los límites de alcance de esa imitación y por qué, en qué sentido no se podría decir que puede llegar a algún momento a lograr lo mismo que hace la inteligencia humana. Pero bueno, es un asunto más paralelo, porque es más bien técnico. Aquí lo que importa es insistir en lo siguiente, como bien observan entre ellos Alfredo Marcos, ¿no? La simulación que hace los sistemas de inteligencia artificial implica de alguna manera que no es inteligencia, es decir, que lo artificial que tiene no es inteligente y que lo inteligente que tiene no es artificial, sino humano. ¿Por qué? Porque simular de alguna manera es sobreentender que si algo se simula es porque no se es ese algo. Es decir, si me piden que haga como vaca y empiezo a mugir, pues es porque yo no soy una vaca. Si me piden que corra como gacela, obviamente eso es pertinente decirme esa expresión porque yo no soy una gacela. Es decir, cuando se supone que alguien simula es porque no se es. Si la inteligencia artificial simula la inteligencia humana es porque no es inteligencia humana, ¿no? Otra vez, puntos de perogrullo. Pero de alguna manera, cuando cuenta, cuando actúa, cuando calcula, pues en realidad esa máquina de inteligencia artificial no está calculando. La computadora no computa. Las calculadoras no calculan. Los sistemas de inteligencia artificial no generan información. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, numerar, como dice el profesor Marcos, ¿no? Numerar del 1 al 2 es una operación brutalmente compleja, porque implica que yo tome distancia en el ser, tome distancia del momento 1 y del momento 2. Yo no soy el momento 1, ni estoy solo en el momento 1, ni yo soy el momento 2, ni estoy solo en el momento 2. Sumar 1 más 1 implica que yo estoy ajeno a esas dos realidades, que estoy en una situación temporal ajena a la situación temporal del 1 y del 2, y que puedo ver cómo se unen y resultan en una cifra diferente que es 2. 1 más 1, 2. Entonces, eso implica un desdoblamiento, una separación, una existencia ajena a la suma. La computadora no puede hacer eso. No puede desprenderse de generar un bit y otro bit. No está viéndolo, no está percibiéndolo a la distancia. No puede hacer ese desdoblamiento. La máquina no puede tener esa capacidad que ocurre en el mundo de la inteligencia de poder estar ajeno a los dos momentos, porque uno está de alguna manera en un momento diferente, en una concepción de tiempo diferente. Estoy percibiendo el 1 y el 2, o más bien el 1 y el 1 y luego el 2.
O si cuento uno, luego dos. Decir 1, 2, 3 es no estar ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3. Eso implica una existencia independiente del momento temporal de cada uno de esos fenómenos, cosa que la máquina no puede hacer. Entonces, imita eso, lo imita mediante instrucciones. Sigue instrucciones. Hacemos nosotros, los desarrolladores hacen una especie de ámbito artificial como si pudieran manipular el tiempo y decir, mira, tienes aquí el momento 1, el 2, el 3, tienes el momento 3 millones, 5 millones, 20 millones, y entonces con esa consideración pueden trabajar, pueden hacer instrucciones, pueden hacer cálculo de información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que hace la máquina, pues son generar efectos. Se le da una instrucción y genera otro efecto, y otra instrucción, y otro efecto, otra instrucción, otro efecto. Y en el caso de el mundo no meramente material, es decir, el mundo orgánico, el mundo de los seres vivos o los seres que somos nosotros, pues allí no solamente hay efectos, nosotros no solamente tenemos efectos, sino que tenemos funciones, es decir, desarrollamos una serie de fenómenos que obedecen a una serie de intencionalidades. Es decir, los seres humanos y los seres vivos en buena medida, pero los seres humanos en particular, generamos situaciones porque las deseamos, tenemos una intención y vamos hacia ella. Hay un escenario previo que es la intención, hay un escenario posterior que es de ejecución. Entonces, en ese sentido, toda la acción humana está vinculada a la inteligencia. Mientras que el caso de las máquinas, máquinas de inteligencia artificial o máquinas sin inteligencia artificial, da igual, en el caso de las máquinas no tiene ningún sentido sin la operación que el ser humano les da. Imaginemos un microondas que ponemos en Marte y lo abandonamos en Marte. O lo que hace en este momento el rover que pusieron los astronautas en la penúltima misión a la Luna. Ahí está muerto de aburrimiento el vehículo que llevaron a la Luna. ¿Y qué hace allí? Nada, nadie lo usa. Si dejáramos ese vehículo o dejamos un microondas o dejamos una lavadora, eso sería un conjunto de chatarra o un conjunto de material sin sentido. En cambio, el plato que está puesto ahorita en la Luna, que se puede enviar una señal para rebotarla y medir la distancia de la Luna a la Tierra, ese sí tiene un sentido su presencia porque la tiene en interacción con el ser humano. Pero una lavadora en Neptuno, pues no es una lavadora, es un conjunto de metal puesto allí, que únicamente es un amasijo de metal porque es la relación con el ser humano la que le da el ser. Esto es lo importante, es la relación con el ser humano la que hace que la inteligencia artificial tenga sentido. No tiene sentido al margen del ser humano. No va a seguir su desarrollo propio mientras los seres humanos contemplamos pasivamente cómo nos desgracia la vida y cómo nos supera y cómo nos abandona. Entonces, en ese sentido, la entidad de la máquina, la entidad de esta realidad, se la damos nosotros, cosa que a veces se nos olvida. Porque obviamos que en el caso del ser humano la inteligencia tiene otros elementos, ¿no? Tiene un significado, un sentido, una persona que quiere entender, una realidad a ser entendida, cosa que la máquina no puede hacer. De manera que hemos dicho reiteradamente, la computadora no computa, porque para eso necesita una conciencia, simplemente da resultados, da efectos, pero no responde a intencionalidad como pretendería suponerse a partir de una noción como la de inteligencia artificial, como si fuera una manera diferente de ser inteligencia, solo que en una máquina. Eso no existe, ¿no? Eso no es tal, no es lo que se está hablando. Bien, entonces, tenemos, por lo tanto, que en esta relación de inteligencia artificial, de control delegado, pues lo que opera o eh, lo que nos hace ver esto es que si la inteligencia artificial lo que hace es simular, pero no es, lo que hace es generar efectos, pero no funciones, entonces los retos, los desafíos éticos no son respecto de la máquina de inteligencia artificial, incluso respecto a los programas, sino respecto a los programadores, respecto a los diseñadores, respecto a aquellos que están generando las expectativas de los datos, que hacen las predicciones, que hacen las suposiciones, que hacen los modelos que van a funcionar. Son ellos los que serían sujetos de una reflexión acerca de los desafíos éticos que están en torno a ello, ¿no? Entonces, pues obviamente un sistema de inteligencia artificial
Por lo tanto, si no decide, por lo tanto, si no entiende, por lo tanto, si no computa, entonces quiere decir que tampoco es responsable. Es decir, tampoco será capaz de emitir juicios y decisiones propias a los cuales haya que responder con una educación ética, ¿no? Hay un profesor en la Universidad Carlos III de Madrid que se ha dedicado a la enseñanza a los ingenieros, sobre todo programadores de computación, con cursos de ética sobre inteligencia artificial, con la tesis inicial de las máquinas de inteligencia artificial pueden aprender ética, y entonces es muy interesante todo este desarrollo, porque al final las máquinas no aprenden ética, no son las que son el sujeto de ética, ¿no? En ese sentido, la capacidad de actuar, la prudencia, la capacidad de saber qué hacer, en qué momento, bajo qué circunstancias, no las va a tener la máquina, por lo tanto, no es algo que buscamos en la máquina, sí en el sujeto que está detrás, ¿no? Entonces, al delegar nosotros el control en las máquinas, ahí está la responsabilidad humana. Al delegar nosotros la identificación de los problemas, al delegar nosotros el elenco de posibles soluciones, al delegar nosotros la articulación de estrategias para solucionar esos problemas, al delegar eso, ahí tenemos responsabilidad. Al crear sistemas que con cierta información respondan bajo ciertos criterios para tal o cual solución, ahí hay una responsabilidad humana. Es en los humanos, los que están detrás de los algoritmos, quienes delegan, quienes legitiman. Son ellos los que deberían ser auditables, los que deberían de ser, transparentar los criterios de decisión. Es decir, necesitamos enseñar lo correcto, pero no a los algoritmos, sino que hay que enseñar lo correcto a los que están detrás. Por eso es la actividad de las grandes empresas que están detrás hoy en día del control de inteligencia artificial, las que deben ser sujetos de esta reflexión ética, de esta confrontación ética, ¿no? Porque hay muchos derechos básicos del ser humano que se están violando, que no están siendo respetados, que no está siendo respetada nuestra privacidad, nuestra capacidad de decisión, nuestra independencia, nuestra exposición a los estímulos de todo tipo. Es decir, eso está siendo, de alguna manera, articulado desde fuera, ¿no? Y entonces, por eso, necesitamos una responsabilidad humana que esté detrás de la reflexión, que esté poniendo la reflexión por delante para decir, cuidado, estos desarrollos, ¿hacia dónde van, no? Voy a mencionar un momento más, por ejemplo, el ChatGPT, que es esta herramienta actual de gestión de información con la cual nosotros podemos interactuar como si dialogáramos con un chat, ¿no? Con un sujeto, y le pedimos cosas, ¿no? Le pedimos instrucciones, le pedimos información, le pedimos sugerencias, le pedimos la elaboración de una estrategia, cualquier cosa que se le pueda pedir al ChatGPT. Y claro, esta información puede ser más o menos falsa o distorsionada en la medida que uno esté entrenado para darle los sesgos de información que uno quiere obtener. Pero claro que tiene implicaciones impresionantes, ¿no? Porque estas herramientas hoy en día pueden hacer parecer irrelevante la presencia de un profesor, el diagnóstico de un médico, el análisis de un abogado, la pertinencia de un diseño de un arquitecto, la creación de un proyecto por un ingeniero. Todas estas actividades peligran gravemente, la del profesor, la del ingeniero, la del abogado, la del analista, la del médico, la de todas las actividades donde haya que gestionar información peligran por esas herramientas. Pero no solamente es el peligro porque vayan a quitarle el trabajo, no los sistemas, sino quienes sepan usar los sistemas, sino porque además generan información que no necesariamente está validada, que no necesariamente está aprobada, que no necesariamente, porque es un cruce de información, va buscando correlaciones de manera casi instantánea. En función del acceso a la información que hay en la red o determinadas fuentes que uno cargue, este chat es capaz de cruzar esa información y darme eso que estoy pidiendo, ¿no? A diferentes niveles. Puedo decirle, a ver, dame un texto de 20 renglones explicando la relatividad de Einstein, la relatividad especial, a un niño de 5 años. ¡Pum! Y te lo dan. Pero de una pertinencia perfecta.
Bueno, si eso es así, pareciera entonces que puede sustituir cualquier capacidad analítica, cualquier capacidad de gestión, cualquier capacidad de diagnóstico en el cual el ser humano está involucrado. Y entonces esto ha generado un impacto tal que los desarrolladores han pedido, bueno, varios investigadores, un conjunto de 100 investigadores importantes del mundo que están detrás de estas herramientas, han pedido que se haga un parón de 6 meses, por lo menos, mientras se legisla en torno a estas herramientas. Porque la inteligencia artificial está en este momento implicada a tal nivel en la decisión en los entornos humanos que puede peligrar gravemente nuestra convivencia, nuestros derechos personales, nuestros derechos de convivencia democrática, el papel de la autoridad, etcétera. Es decir, prudencia es lo que están pidiendo, prudencia. Porque lo primero que se puede tener ante los requerimientos de la sociedad tecnológica es que tenemos que romper la concentración del poder digital. No puede ser que 5, 20 o 30 empresas que están desarrollando esos instrumentos estén haciendo un campo de acción, el único campo de interacción humana actual, cuando en realidad el ser humano en ese campo de interacción humana no tiene prácticamente ni voz ni voto. Entonces, prudencia es lo que han pedido estos pensadores. Bueno, pero no solamente eso. Hay otros que han dicho, a ver, cuidado, porque hay una serie de ámbitos, vamos ya enfilándonos hacia el final de esta sesión, hay una serie de ámbitos y tareas pendientes, hay una serie de ámbitos o áreas de impacto social que tienen inteligencia artificial y que no se han visualizado lo suficiente. Por esto mismo, porque creemos a veces que es un tipo de entidad que tiene vida propia, que es una especie de inteligencia separada de lo humano, que está flotando y ha ido a encarnarse a una máquina, o ha ido a encarnarse a un sistema. No es eso el artificial. Es una serie de programas que hay detrás de ellos, intenciones, convicciones, cosmovisiones de determinadas personas, colectivos o centros de poder. Entonces, hay una serie de fenómenos de altísima necesidad de reflexionar. Vamos a mencionar algunos, ¿no? La extracción de recursos de soporte para la inteligencia artificial, cómo impacta en las dinámicas de trabajo, qué pasa con la gestión de los datos, cómo se gestionan esos datos mediante estos instrumentos, cómo sirve para determinadas funciones, por ejemplo, para la clasificación de seres humanos o para la descripción de las emociones, tiene impactos muy importantes sociales y en las manos de un Estado, de los estados, de la política, que esto es lo más grave cuando se encuentran esas herramientas en las manos de quienes detentan el dominio exclusivo de, pues de la fuerza de la gestión de nuestras vidas, eso es muy relevante, ¿no? Entonces, bueno, voy a ocuparme unos 10 minutos máximo y para tener como una hora de la exposición y luego dar, si les parece, paso a una serie de preguntas que pueda haber, imagino, comentarios, si tienen ustedes alguno que hacer al respecto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a resumir algunas tesis importantes de estas áreas de impacto. Cómo la inteligencia artificial está impactando en estas diferentes dimensiones. En un momento, porque hay implicaciones ambientales importantísimas en la obtención de los recursos necesarios para implementar los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, imaginemos que la mina más importante de litio, que es un elemento indispensable para la construcción de baterías para las máquinas de inteligencia artificial, está en Nevada, ¿no? Y la mayor cantidad de recursos para fabricar, la mayor cantidad de árboles de donde se obtiene látex que se requiere para hacer algunos productos del cableado que estas máquinas requieren, está en Malasia. Y en Mongolia tenemos un lago lleno de residuos tóxicos de toda la industria que está relacionada con el procesamiento de las tierras raras que se necesitan para que en la industria minera se pueda prever la tecnología de diferentes materiales para construir las baterías y otros instrumentos que se requieren de inteligencia artificial. Si todo este consumo de energía, esta huella de carbono, es altamente contaminante, altamente explotadora y altamente demandante. Imagínense ustedes que si hacemos un cálculo, lo que se requiere, por ejemplo, si la energía que se utiliza para poder gestar
una pequeña batería de litio puede ser la misma que se puede ocupar para suministrar energía eléctrica a una ciudad como Monterrey. Es decir, es altamente demandante la cantidad de energía que se necesita para la infraestructura que permita la operación de inteligencia artificial y los hechos tóxicos de extracción mineral es también muy preocupante. Entonces, estos centros de datos como la nube, ¿no? Que pensamos a veces que es una cosa etérea, que no existe, que está flotando. No, es una serie importantísima de sitios físicos con demanda de energía tal que consumen una cantidad de electricidad y hace una huella de carbono que puede llegar a replicar pues varios viajes de un avión, hasta 100 veces lo que un avión contaminaría solo funcionando una tarde o un día, ¿no? Entonces, esto es importante, se necesita focalizar esto como una realidad tal cual en la cual el desafío ético es fundamental. ¿Cómo mejorar, cómo eficientar los requerimientos que ahora son ingentes y son omnipresentes de inteligencia artificial en la explotación de recursos naturales, ¿no? Porque la extracción de recursos de infraestructura que la inteligencia artificial requiere, pues tiene implicaciones sociales, laborales, medioambientales. Vamos al asunto del trabajo. Las jornadas laborales hoy en día son uno de los campos donde con más éxito se ha aplicado la inteligencia artificial, ya no digamos para sustituir tareas, sino para vigilar las tareas, para hacer todo el monitoreo, la evaluación algorítmica y modulación del tiempo que pasamos en un entorno laboral. Todos los adminículos que se usan para que registremos la entrada, registremos la salida, para registremos la eficiencia, grandes compañías y corporaciones que usan la vigilancia uno a uno de los empleados para saber si se tardó demasiado en el baño, si fue demasiadas veces al baño, si está descansando mucho, si pudiera obviar o no el momento de tomar sus alimentos. Y si todo este monitoreo y evaluación algorítmica está cambiando la experiencia laboral. Es decir, el avance tecnológico en las fábricas ha llevado a un control del tiempo de los trabajadores que es asfixiante en muchos casos. Y esa tecnología de vigilancia y seguimiento está basada en el aprendizaje automático y en los sistemas de algoritmos y algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, los trabajadores humanos son tratados ahora como máquinas para mantener una eficiencia que ha marcado, cuyas pautas marca ahora la inteligencia artificial, que ha sido dispuesta por los creadores de esos desarrollos, es decir, por las intenciones de los dueños de esas corporaciones. Es decir, los sistemas de autoservicio, de autopago, que parece que reemplazan a los empleados, no los han reemplazado, están ocupando a otra persona, que es el consumidor. Ahora tú tienes que usar tu tiempo para marcar un producto. Tú tienes que usar tu tiempo para hacer un autopago. Pero no solamente eso, sino que ahora muchas tareas aparentemente realizadas por inteligencia artificial pues, las hacen unos humanos que están contratados por crowdsourcing en Namibia o en la India, es decir, que están en línea haciendo una serie de tareas que hacen aparecer la operación que tú ejecutas como inteligencia artificial. Y no es así. Sí, son actividades que requieren un trabajo muy duro, muy repetitivo de lo que se llaman los mineros de datos, los que están gestionando esta información para diferentes necesidades de procesamiento de los datos que se están requiriendo para el funcionamiento de estas instrucciones que parecen operar solas y que ya no requieren a seres humanos. Pero en el momento que nos reparamos de las actividades en las que sí hay seres humanos, por ejemplo, la línea de montaje, en una compañía de distribución o de compra en línea, etcétera. Bueno, pues todos esos son trabajos que tienen un sistema de vigilancia muy invasivo para generar esta capacidad de seguimiento de las cadenas de suministro, de que se cumpla con la eficiencia y la eficacia. Vamos a la gestión de datos. Aquí también hay preocupaciones éticas importantes. Quizás el campo donde más hay preocupación ética actual, porque el conjunto de datos gigantescos que hoy utilizan los algoritmos es ingente. Saben dónde estamos, con quién platicamos, cuándo nos conectamos, cuándo nos desconectamos, qué compramos, qué comida consumimos, dónde compramos la ropa, qué diario digital leímos, qué hicimos con esa información. Todo eso es un rastro que los sistemas de Big Data pueden cruzar y el sistema de inteligencia artificial pueden usar para determinados requerimientos, ¿no? Porque con esto se puede hacer, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial, que son muy importantes para
el seguimiento de conductas. Durante mucho tiempo se ha hablado de cómo las policías de diferentes países han usado desde hace muchísimos años, 50, 40, hasta 30, han usado colecciones de fotografías para poder representar, hacerse la idea de cómo suele conducirse la gente cuando está a punto de hacer un crimen, cuál es el patrón de gesticulación, cuál es el patrón de conducta, cuál es el patrón de movimiento que nos haría poder reconocer a un eventual delincuente. Bueno, esto con inteligencia artificial está a tope funcionando. Pero esto es muy grave porque esto necesita ser alimentado. Entonces, se requieren muchos datos de alimentación para hacer un patrón. ¿Y dónde salen los alimentos de imágenes y de rostros y de actitudes? De los usuarios. De los usuarios. Todas las selfies que cargamos, todas las imágenes de nuestros hijos, todas las fiestas que compartimos, todos los viajes que relatamos, pero además todas las aplicaciones en las que entramos de cómo se vería usted si fuera más viejo, o cómo se vería Maradona con su rostro, o cómo cualquier cantidad de situaciones donde se carga información alimentan estos sistemas. Y alimentar los sistemas, entonces estos van gestionando y estos van intentando sacar patrones. Ya desde antiguo esto era muy complejo. Los primeros textos que aparecieron sobre cómo representar las emociones, esto va relacionado con las emociones y la clasificación de las emociones, cómo representar lo que es una raza de X o tal región del planeta, o cómo representar diferentes actitudes o reacciones, la alegría, el enojo, la ira, etcétera. Bueno, eso está hasta en los libros del siglo XIX. Darwin mismo publicó un libro sobre esto, sobre las emociones, y usaba una serie de fotografías que intentaban representar la ira, la alegría, la felicidad. Eso es brutalmente artificial. No solamente porque quienes fueron fotografiados en ese momento, y también en estudios posteriores, eran actores o personas que se les pedía que hicieran una mueca así, sino porque además en situaciones normales, nosotros, nuestras reacciones gesticulatorias o nuestras actitudes ante una situación determinada no necesariamente corresponden a lo que de verdad sentimos. Podemos estar sonriendo y estar por adentro que pitamos, ¿no? O podemos estar muy tristes y por adentro con una felicidad perfecta de lo que está sucediendo. Es decir, no hay ninguna evidencia científica de que determinadas, fíjense, determinadas gestos o determinadas actitudes aduzcan a determinadas situaciones o sentimientos. No lo hay. Y sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento de facial o reconocimiento de actitudes para uso de migración o para uso policial o para uso de empleadores, etcétera, están alimentando estos sistemas, se forran de millones de dólares los generadores de estos sistemas que colaboran con los gobiernos o con las grandes corporaciones de empleadores o de fábrica, etcétera, bajo el entendido de que esto es clasificable. Y estamos están siendo manipuladas nuestras propias imágenes para formar clasificaciones que no necesariamente son reales y que pueden reproducir desigualdades sistémicas, que pueden decir, ejemplo de gente pobre, y aparece tu hijo, o ejemplo de gente con una disfunción cognitiva, y aparece tu hermano, o gente posible delincuente, apareces tú, porque los sistemas van cruzando, y a la medida que se van alimentando es como si superponemos imágenes, superponemos una imagen que es transparente con otra, y hace un promedio de esa imagen, de ese rostro, y te hace un rostro global. Y eso funciona como un patrón. Gravísimo. Bueno, es un problema importante. Para finalizar, algo que decir respecto del Estado, ¿no? Porque el Estado también en los usos que hace hoy en día de inteligencia artificial, pues supone que el reconocimiento facial, que los patrones de conducta, etcétera, les va a permitir hacer una mejor gestión, por ejemplo, el problema migratorio, del problema de la conducta social a partir del análisis de la conducta en las redes, de los mensajes que alguien deja, de detección de emociones, que ahora la inteligencia artificial está muy volcada hacia este asunto. ¿Cuál es el desafío aquí? El desafío respecto a extracción de recursos, desafío ético. ¿Hay manera de hacerlo más eficiente sin el impacto desmedido que está ocurriendo? Desafío respecto al trabajo. ¿Hay medida de recuperar que el trabajo sea el escenario de crecimiento humano y no el escenario de neoexplotación del tiempo y de la necesidad humana? De la gestión de datos. ¿Hay manera de recuperar el señorío sobre la privacidad de nuestros datos?
que nuestros datos no sean comunicados ingentemente, perdiendo la privacidad, que es un gran poder hoy en día que hemos perdido por el seguimiento que hay de nuestra actividad. Respecto a clasificaciones, hay una manera ética de usar esta clasificación que no genere desigualdades sistémicas, que bajo el entendido de que el conocimiento facial y emocional que hace la inteligencia artificial no es preciso ni es confiable. Respecto del Estado, hay un enfoque ético que permita que la vigilancia, la militarización, el uso de reconocimiento para efectos migratorios, etcétera, no plantee las desigualdades y trate a los seres humanos bajo los derechos que le competen. Bueno, estos son desafíos que ha puesto en la mesa Kate Crayford, la profesora de Inglaterra, entre otros libros, en este libro del Atlas de Inteligencia Artificial, y que otros autores también han puesto sobre la mesa. Entonces, para concluir, la inteligencia artificial no es neutral. Es un instrumento en la que hemos descansado intencionalmente. Por aquí en el chat me preguntaban si podía enfatizar a qué me refería con intencionalidad. Es decir, la intencionalidad quiere decir, yo ya voy a los otros comentarios, pero la intencionalidad quiere decir la decisión prevista, es decir, el planteamiento de objetivos con determinados medios o estrategias para determinadas consecuencias. Eso es emulado por nuestra inteligencia artificial. Pero para decir que lo hay propiamente hay que tener conciencia, hay que saber captar la distancia en el tiempo, hay que tener una consideración biográfica, sabiendo que buscando esos fines y no buscarlos no es lo mismo, que si los busco tengo responsabilidad no solamente en el plantearme esos fines, sino las consecuencias que tenga. Es decir, hay una serie de elementos importantes que inteligencia artificial no tiene per se, sino que la tiene quien está detrás. Por lo tanto, no es neutral. Puede amplificar desigualdades que ya tenemos, puede centralizar el poder, puede crear influencias que no teníamos y que sus actuales, que están en un nivel en buena medida lúdico, está aplicada a juegos, etcétera, pues en esa visión también es responsabilidad ética, porque puede generar una visión utópica, como puede ser el metaverso, de que la realidad, la que vale la pena ser vivida, está en el metaverso, no en esta vida real. Es decir, eso es importante también, los desafíos éticos que implica hacernos una realidad paralela. Es importante cuestionar a quienes sirven esos sistemas de inteligencia artificial. Es decir, ¿qué políticas están detrás? ¿Qué planteamientos económicos están detrás? ¿Qué consecuencias globales podemos tener? Porque no es una entidad abstracta, intangible. Requiere energía, requiere espacios físicos, requiere mano de obra, requiere capital, requiere varios tipos de intervención pues obrera, digamos, de alguna manera, ¿no? Para su producción. Y es necesario, entonces, que para hablar de inteligencia artificial, pues la planteemos en un contexto más amplio y no solamente basarnos en pequeños principios éticos o prontuarios éticos de qué es lo que supuestamente se debería hacer o no hacer. Esta semana pasada, el creador del chat GPT, compareció ante el Congreso de Estados Unidos. Y la crónica que hace Forbes de esta comparecencia señalaba que fue en una actitud muy diferente a la que fue Zuckerberg, por ejemplo, o otros importantes desarrolladores de tecnología de la actualidad. No fue en plan defensivo, fue en plan de advertencia. Fue el primero en decir, a ver, señores, mi peor temor es que causemos un daño significativo al mundo. El señor Altman establece que necesitamos regulación. Una regulación que tenga que ver no solamente con el enfoque inicial, sino también con las consecuencias que estamos generando con el uso de la información a partir de un chat como GPT. Es decir, es importante establecer criterios éticos explícitos. No solamente rendirnos a una visión superficial de que el futuro tecnológico es inevitable, de que la sociedad tecnológica nos va a avasallar, queramos o no queramos, como decían los griegos del destino, ¿no? Que decían, al que quiere, lo lleva, y al que no quiere, lo arrastra. No. O sea, hay que cuestionar en dónde y por qué se aplica esa inteligencia. Necesitamos identificar cuáles son los bienes humanos que queremos conservar, con qué queremos quedarnos, cuáles son los bienes comunes que queremos quedarnos, cuáles son las formas de vida que queremos preservar. Aquellas en las que no caigamos en discriminación, en las que la prudencia y las habilidades adecuadas estén en el centro de la solución. Es decir, necesitamos formación en virtudes, tanto en aquellos que analizan
como en aquellos que desarrollan. Necesitamos darle un nuevo escenario a la ética, un nuevo escenario a las humanidades, un nuevo escenario de espacio a esta preparación del ser humano para enfrentar sus propias conquistas, en este caso tecnológicas. Sin eso, sin una formación ética importante, una formación prudencial importante en desarrolladores, en analistas, en críticos, etcétera, entonces vamos a estar a expensas de los intereses de 4 o 5 grandes corporativos que quieran solamente sacar un impacto personal. Para un poco en plan de si alguien quiere conocer un poco más, les paso 3 datos. Este texto, Protecting the Mind, que habla sobre los neuroderechos. Aquí es una nomenclatura nueva, cómo proteger la mente humana de los nuevos artefactos que están intentando leer nuestros más personales dinamismos cerebrales, bajo el entendido de que eso sería leer nuestros pensamientos, leer nuestras reacciones más íntimas ante mensajes políticos, ante experiencias culturales, ante una relación personal. Bueno, todos esos datos son oro molido en las manos de publicistas, de gobiernos, etcétera. Bueno, ahí tenemos un capítulo del profesor Siqueiros y yo sobre los límites y alcances de los neuroderechos. También en este texto de qué es el transhumanismo, dedico un apartado importante al tema de la inteligencia, donde dice límites de la biomímesis computacional. Ahí se recoge un análisis de cuáles son los límites y alcances de la emulación que puede hacer la inteligencia artificial respecto de la capacidad humana, que ahorita no venía tanto al cuento, porque no es una cuestión técnica, sino una reflexión más bien ética. Y esta colección que está en Editorial Tirant, de Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, que tiene 3 volúmenes que editamos con la intención de poner en la mesa los temas de impacto, de alto impacto que están ocurriendo actualmente en nuestro entorno, en el campo de la comprensión, en el volumen 1, de diferentes nociones. Por ejemplo, cómo la inteligencia artificial o cómo el desarrollo tecnológico nos obliga a redefinir qué es la vida, qué es la inteligencia, qué es la voluntad, qué es el bien, qué es el mal, qué es la ética, etcétera, ¿no? En el segundo volumen se analizan diferentes actividades que el ser humano va configurando ahora diferente. Cómo se hace ahora o cómo se pretende que la sociedad tecnológica vaya mostrando cómo se hacen los nuevos negocios, cómo se hace el derecho, cómo se hace la arquitectura, cómo se hace la medicina, cómo se hace el urbanismo en la sociedad tecnológica. Y el tercer volumen, los diferentes retos, ¿no? que implica analizar estos 2 otros volúmenes. En este tercero vienen como los retos éticos, los retos antropológicos, los retos filosóficos al final. Bien, pues esto era lo que yo quería plantearles. Les agradezco mucho que se hayan quedado con toda esta hora que platicamos y no sé cómo quieren que hagamos la dinámica, si prefieren que vayamos revisando las preguntas del chat o alguien las modere. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por la ponencia. En efecto, vamos a tener unos minutos de intercambio directo contigo como ponente. Yo sugerimos que todas las preguntas se pongan en el chat. ¿Por qué? Porque así queda registro de todas las preguntas y si el tiempo no permite responder todas en vivo, el expositor podrá recibirlas y después atenderlas. Entonces, les sugerimos o les pediríamos a los participantes cualquiera de sus preguntas que las puedan poner en el chat. Ya hay allí algunas. No sé si quieras ir atendiéndolas. Tenemos un ratito, algunos minutos, y después vamos a hacer una dinámica grupal, porque la mesa de tesis no es nada más unidireccional, recibiendo la ponencia, sino incluye una construcción de análisis entre todos los participantes. También es parte de la riqueza de esta metodología, ¿verdad? Pero comenzamos con las preguntas. Si quieres, las tienes ahí en el chat. Sí, muchas gracias. Sí, tengo un comentario de Bernardo Fernández. Un segundo, déjame cerrar ese micrófono. Ya, adelante. Gracias, donde nos dice, vamos a ver, que si deberíamos preocuparnos, si no deberíamos preocuparnos principalmente en el compartir. Los prompts, que son digamos, los sesgos con que uno va entrenando al chat GPT, requiere mayor precisión de la información que compartimos y hay una mayor posibilidad de que seamos manipulados. Sí, bueno, creo que una parte importante es el carácter comunitario que tiene no solamente el conocimiento, sino la verdad. Decía Aristóteles que la verdad no se descubre en soledad, ¿no? Sino que se descubre en la relación de unos a otros. Yo creo que las experiencias, las habilidades, las capacidades de gestión de información que cada quien vaya aprendiendo, hay una cierta responsabilidad de ponerlas en común. Es un poquito como lo que decía
Juan Pablo II de la riqueza, ¿no? Que tenía una hipoteca social, y que la riqueza que tengo en mi bolsillo tiene que quemarme el bolsillo porque Dios tiene que ponerse en común para que los otros también sean partícipes de esa riqueza. Bueno, ahora creo que podríamos tenerlo a la información. La información atinada, la información pertinente que vayamos nosotros adquiriendo, la buena información, es importante compartirla, pero también estamos sufriendo una especie de comparticionitis, ¿no? Dicen los jóvenes que hace unos años los padres tenían que advertirles que no todo lo que está en Internet es real, pero ahora son los hijos que tienen que advertir al adulto eso, porque los adultos comparten cualquier cosa que les cae en las manos, ¿no? Cualquier información no verificada, cualquier chat que tienen con los grupos de amigas, de amigos, del club, de los amigos del dominó, ¿qué tal? Le reciben un WhatsApp y ¡pum! Lo replican. Y en buena medida, mucha esa información no está verificada, es desinformación o audios que se surgen, ¿no? A ver, raza, mañana va a haber una invasión de los aliens hacia... O sea, tanta cantidad de cosas que recibimos que no tienen por qué ser compartidas. Entonces, yo creo que es, como bien dice Bernardo ahí, hay una responsabilidad por compartir aquellos contenidos que sabemos que pueden ser útiles para que seamos menos manipulados, ¿no? Lo que hablaba hace un momento, que Adriana nos pregunta, especificar un poquito más la noción de intencionalidad en los generadores de inteligencia artificial, es decir, ¿cuál es intencionalidad? Alude a qué es lo que busca. O sea, ¿cuáles son las intenciones detrás del desarrollo de esos sistemas? ¿Cuál es la finalidad de implementar esos sistemas de la manera que lo están implementando? Eso tiene que ser transparentado. O sea, claro, no todo, ¿no? Muy bien dice el doctor Marcos, el Feo Marcos, dice, a ver, me interesaría que se transparentara, por ejemplo, la inteligencia artificial que está usando el gobierno chino, el Partido Comunista Chino, que es el único creador de software que hay en China, es el Partido Comunista Chino. Y eso requiere transparentar qué intenta, haciendo un internet propio, un buscador propio, unas redes sociales propias, y por qué y con qué fines. Quizá no es de tanto interés transparentar la inteligencia artificial que está detrás de la compañía, de la última campaña de McDonald's. Quizá no. Eso habría que pensarlo. Pero sí en cuestiones que son globales más importantes, seguridad, medio ambiente, visión de los derechos humanos, etcétera, creo que sí es importante que sea transparente qué intención hay detrás de esos desarrollos, ¿no? Nos dice Lourdes, ¿qué impacto puede tener la educación del GPT? Es listo que un alumno, al usar un trabajo, esa parte de su evaluación lo utilice, un autor que al escribir un artículo utilice ese instrumento, ¿cómo debería citarlo en las bibliográficas? Esto es todo un tema, todo un tema. A ver, voy a soltar una cosa provocativa. Antes del ChatGPT, me parece que ya la estructura actual de educación estaba obsoleta. ¿Por qué? ¿Qué hace la estructura actual de la educación? Instruye en una serie de conocimientos que sean evaluables para obtener una acreditación que me haga elegible para el mundo laboral. Es lo que hace la educación actual. Los colegios más prestigiados lo que hacen es elegir los contenidos que van a ser evaluables en los grandes test internacionales que van a dar una acreditación para entrar al mundo laboral. Es decir, no me van a enseñar qué es necesario para entender la vida. No me van a enseñar qué es necesario para comprender el mundo en el que estoy. No. Me van a enseñar lo que requiero, el contenido evaluable. Y en función de eso, mi colegio va a ser rankeado. Después mi universidad va a ser rankeada también. Pero ahí tenemos un problema, porque cuando esos egresados van al mundo laboral, resulta que los contenidos que se requieren en el mundo laboral los pueden haber obtenido paralelamente en tutoriales o en una medida en cursos breves o una serie de fuentes que no me tenían por qué hacer pasar 4 o 5 años en la universidad. Entonces la universidad, antes del ChatGPT, ya tenía un fuerte conflicto, y como parte del sistema educativo, un fuerte conflicto de identidad. ¿Para qué diablos está la universidad? ¿Qué hace la universidad? ¿De qué me sirve la universidad cuando los contenidos son asequibles por otros medios? Y las herramientas, los hábitos, las capacidades, las maneras de acercarme a la realidad ya no se enseñan ahí. Se instruye en habilidades técnicas medibles. Entonces, esto lleva a un conflicto. Y el mundo educativo previo a la universidad, peor.
porque era preparar para que seas capaz de entrar a ese sistema universitario rankeado. Bueno, pues con esto peor, porque este chat lo que hace es dotarte de una capacidad de generar información que ni siquiera te requiere a ti. Tú no haces la síntesis, tú no haces la evaluación de la información pertinente, es decir, en ese sentido, un cierto trabajo, aquí estuviera más preocupado de hacerlo bien, un cierto trabajo de buen uso de esta herramienta implicará que te entrenaras bien en los sesgos con los que quieres tú generar la respuesta, en los enfoques, en el tipo de pregunta, eso, pero tampoco es tan complicado eso, o sea, también se adquiere en un tutorial. Entonces, hoy en día, los sistemas de reconocimiento de plagio no pueden reconocer qué trabajo está hecho con GPT, no se puede, no pasan los filtros. O sea, más bien pasa el filtro, no es reconocido como así. Entonces, ¿qué pasa? Que por otro lado es un buen jalón de orejas, es una buena sacudida para el mundo docente, porque me parece que en buena medida nos hicimos tontos todos. Los profesores hicimos tontos de que enseñábamos y los alumnos hicieron tontos de que aprendían. Hacíamos como que enseñábamos y hacían ellos como que aprendían. Y los tests que hacíamos eran automatizados, eran estandarizados, ¿no? Ahora parece que si yo quiero realmente evaluar la capacidad de comprensión, la capacidad de entendimiento, la capacidad de gestión de la información que estoy dando en una educación, requiero ahora otra vez un trato 1 a 1 como en la Edad Media. Y requiere un tipo de exámenes, quizá orales, quizá de gestión directa, donde yo me dé cuenta de esta persona qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe, pero él. ¿Cómo hacer eso? Bueno, eso requerirá seguramente desmasificar la educación, porque la instrucción se puede masificar, la educación no, y la educación, en muchos casos, los colegios más prestigiosos de todo el mundo la han masificado también, porque la han hecho estandarizada. Si estamos en un momento muy peculiar del campo educativo. Desde luego que no es ético que una persona entregue un trabajo de evaluación hecho por GPT, no lo es. No es ético que un profesor tampoco saque de ahí sus notas. No es ético que se pretenda citar, no se puede citar. O sea, se puede citar, pero ¿qué vas a citar? Una síntesis que ni siquiera estuvo detrás de un trabajo de investigación, sino que estuvo detrás de un cruzamiento de datos. Hay que saber utilizar esta herramienta, porque claro, el GPT no es la herramienta más correcta para generar trabajos de orden eh, técnico o de orden académico, no lo es. O sea, quien lo usa es porque no sabe usar las herramientas de inteligencia artificial para la gestión de información. Hay otras herramientas más específicas para eso, pero de todas maneras, es una herramienta, es decir, es un utensilio que uso para hacer más eficaz y más eficientemente un resultado, pero no es la base de la comprensión de esa realidad. O sea, necesitamos rehacer en buena medida el campo educativo. En mi universidad, en la semana que entra hay un coloquio donde va a estar el rector y otros invitados. El título lleva La Universidad sin Futuro, pues porque claro, se acaban de reunir los rectores de toda Iberoamérica, ahora en España, hay una especie como de confederación de rectores de toda América Latina. En Chile, acá mismo, en Chile está la universidad más importante del continente, la Católica de Chile, y todos reflexionaron allá. ¿Cuál es el futuro de esta entidad? O sea, ¿es solo un negocio? ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos aportar? ¿Qué es el plus que damos? ¿Para qué estamos? ¿No? Y creo que es una cosa importante. Luego Mónica nos dice, bueno, lo mismo un poco, ¿no? Sí, hay que estar preparados, el alumno va a hacer el mínimo esfuerzo. Ahora implica el mismo esfuerzo, solamente tiene que teclear, dame es más, puede hacer esto el alumno. Dame un ensayo de 3 páginas sobre las implicaciones de la literatura rusa en la pintura de Diego Rivera. Respondido como un alumno de tercer año de bachillerato para un profesor especialista en la materia. ¡Pum! Y te lo pone. Te lo pone. Y ahora hay otras aplicaciones que te hacen hasta la presentación. Y te la hacen. Entonces, ahí hay que redefinir qué es la información, para qué queremos información, por qué la estamos requiriendo. Así como pedimos una reflexión ética de cuáles son las intenciones de las grandes corporaciones detrás de la gestión de nuestros datos, así también tiene que haber una reflexión ética de qué es lo que intenta el profesor cuando pide una cosa así. Poner una nota, conocer la capacidad intelectual del alumno, la de síntesis, la de análisis, ¿qué busca? Y entonces ver si tiene otra herramienta, otra vía para verlo, porque así, lo van a rebasar por la izquierda, ¿no?
Lo de que nos dice Catalina, la educación a los niños en no maximizar la intervención va a ser muy importante. Sigue vigente la instrucción de la OMS. Sigue vigente la instrucción de la OMS. No pantallas antes de los 2 años. No pantallas antes de los 2 años. Sigue vigente. El desarrollo cerebral, la respuesta anímica, se compromete mucho cuando un niño pequeño tiene acceso pronto. Lo comprendemos, los que somos papás de niños pequeños, hubiéramos deseado ponerlo en pantalla a los 6 meses, porque sí, es una batalla brutal, pero hay que tener mucha responsabilidad ética y para no hacerlo hasta los 2 años, por lo menos, ¿no? No es lo mismo el efecto educativo de una televisión, de la televisión o del cine en su momento, que de las computadoras o los celulares. Porque en la televisión hay una trama preestablecida que no pueden intervenir, en cambio en los celulares, en los juegos de celular o en la capacidad de gestionar mis preferencias de lo que el niño ve, que puede elegir él mismo, no hay este papel pasivo, es peligroso el papel activo, porque ahí puede haber una dinámica de dependencia mucho más grave de lo que teníamos hace unos años con las sola televisiones. Por lo tanto, informarse. También se ha estudiado mucho. Tengo un amigo chileno que ahora se fue a Navarra a un grupo de investigación que hay allá, que ha trabajado el tema hicimos una grabación, si a alguno le interesa, lo puedo buscar, hicimos un webinar sobre el tema y se lo puedo compartir. Él ha estudiado mucho el tema del impacto real de las pantallas en los niños, diferentes edades, ¿no? Hay mucho satanizado también, pero por otro lado también hay muchas edades de especial protección. Antes de los 2 años, eso sí, es especialmente de protección. Pero las otras edades, hay maneras de gestionar el problema que parece que sí, exige matices, ¿no? César nos pregunta lo de Heidegger. ¿Qué opinión tengo de la masificación de la clase baja con tecnología y la clase elite? Prevé a no dirigirse el aborregamiento definitivamente menos controlada. A ver, entiendo aquí que lo que pregunta es cuál es mi opinión sobre los diferentes estamentos y su reacción a la tecnología. Pareciera que las clases bajas, menos información, menos educación, menos preparación, serían más manipulables que las élites, ¿no? No necesariamente. O sea, al final, la basura está en todos lados y las cosas buenas están en todos lados. Pero sí es verdad que hay menos herramientas de lo que se llama hoy alfabetización digital en las comunidades menos preparadas, ¿no? A ver, yo creo que es un fenómeno de mucha responsabilidad. Las élites tienen que ser conscientes, como decíamos en un momento, que la información a la cual van teniendo acceso, si ellos tienen más elementos de análisis para saber qué información es más pertinente compartir, tienen que reflexionarlo prudentemente, pero no lo van a hacer si no tienen información prudente o prudencial o ética. Hay que extender la formación ética en todos los estamentos, en los colegios desfavorecidos y en los colegios más top, que ya no se hace, ya no se enseña. No se enseña lo que se necesita para la vida, se enseña lo que se necesita para poder ser examinado y poder entrar al ranking de lo que vale la pena ser evaluado. Pero bueno, eso es una reflexión que quizá ya es muy reiterativa, ¿no? Volver con programas de ética desde pequeños en la escuela y familia, absolutamente necesario, desde luego, totalmente de acuerdo. Y la posverdad en materia histórica, ¿y cuál sería el objetivo de esta corriente? Bueno, la posverdad es una corriente, digo, 2 minutos, una corriente que sustituyó a la posmodernidad, ¿no? La posmodernidad decía que entender el mundo ya no era posible porque el último intento que hizo el mundo de eso, que es la racionalidad moderna, que se nutría de la ciencia y del saber enciclopédico, etcétera, fracasó, pues porque nos llevó a la crisis ecológica, nos llevó a las guerras mundiales, nos llevó a las crisis de pobreza y desigualdad. Entonces lo que había que escoger era de la razón. Eso fue en los 80. Y luego vino otra versión que era, a ver, no es tanto que la cabeza humana no sea capaz de darnos verdades ya, sino que la cabeza humana es capaz de darnos una verdad más cómoda, una verdad con la que nos sintamos más a gusto. Es una verdad en la que no necesariamente esa verdad corresponde a la realidad, sino más bien esa verdad es una nueva manera de dotarnos de una realidad más vivible, donde todos nos hagamos tontos. Entonces nos creemos un mundo fantasioso y esta posverdad es un mundo donde no necesariamente
las verdades, admitidas o aceptadas son un reflejo de la realidad, sino más bien son reflejo del mundo que cada quien quiera montarse, ¿no? Y entonces, en el mundo de la posverdad, no hay verdad, hay verdades, y por lo tanto no hay mundo, hay mundos, y cada cabeza es un mundo, y si tú te quieres autopercibir como una rana que viaja en bicicleta y que está hablando en arameo o en sánscrito, pues percíbete así. Y si tu DNI dice que no, que eres una persona de México, que tienes 30 años, que tal, pues, no, pero tú te autopercibes como una rana que anda en bicicleta, pues ya está. Tienes todo el derecho de hacerlo. Entonces, el mundo de la posverdad, el mundo de no hay realidades más reales que otras, todas realidades totalmente compatible. Y eso es muy peligroso porque ahora se nos ha vendido el futuro de la convivencia en el multiverso. Y entonces ahí iremos a habitar de verdad, no en esta vida donde las cosas duelen y hay sinsabores y es un valle de lágrimas muchas veces. No, la vida está allá, donde ahí nadie deja de disfrutar, nadie es infeliz, ¿no? Pero ya hubo las primeras denuncias, por ejemplo, de acoso sexual, por ejemplo, en el metaverso. Así que muy comportados y felices todos no van a ser, pero bueno. Como define el transhumanismo? Rápidamente, Alejandro, es la pretensión de la modificación de la naturaleza humana mediante la biotecnología, a partir de las tecnologías, las biotecnologías emergentes, que son aquellas que no se ocupan en sanar disfunciones físicas, sino en mejorar capacidades sanas. Es decir, en intervenir en la mente para que pensemos más rápido, para que pensemos más, para que nos concentremos mejor en las capacidades conductuales o cognitivas, conductuales, es decir, para que actuemos de una determinada manera, y físicas también, metabólicas, para que no nos cansemos, para que no envejezcamos, incluso bajo la idea de que podamos ser inmortales. Esa es la idea de aplicar la biotecnología a mejorar, que quiere decir a eficientar y aumentar las capacidades que están sanas, en lugar de la biotecnología aplicada a la recuperación de la salud como era antes, ¿no? Y pues nada Bien. más. Sí, muchas gracias, Héctor. Vamos a pasar a dar las instrucciones para la dinámica, donde entre todos los participantes, estamos 60 en la sesión, para que todos podamos participar. Entre los, y tú también, Héctor, bienvenido, o sea, mucho gusto. Entre todos podamos construir un análisis conjunto, ¿no? Hemos recibido una información, bueno, vamos a construir un, un análisis que parte de un enfoque del problema. ¿Cuál es el problema que enfocaríamos? Si es que hay. O sea, ¿qué es lo que nos resultaría problemático? ¿Qué es lo que nos cautiva? ¿Cuál sería el juicio de valor en relación a ese problema? ¿Por qué? ¿Y qué estrategias nos llevarían? Para ello, estoy poniendo en el chat de Zoom un link. Voy a volverlo a poner, porque otro comentario. ¿Sí? Por favor, sí, ahí lo van a poder ver. Dice, para la dinámica, por favor haga clic sobre el siguiente enlace y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Para que lo puedan ver también. Voy a quitar un momento mi fondo de pantalla y les voy a mostrar a qué me refiero. También pueden hacerlo entrando a www.menti.com o pueden usar el link que les acabo de poner, esa es una opción, o bien es otra forma de entrar a la dinámica. Pueden entrar a www.menti.com y poner el número 5102-6286. 5102-6286. Lo voy a proyectar para que lo puedan ver también. Y pueden ver también en la pantalla de Zoom las instrucciones, ¿sí? O bien con el link que les acabo de poner, esa es una forma, o la otra forma es entrar a www.menti.com y donde les aparezca un campo para introducir un número, un código, introduzcan el código 5102-6286.
www.menti.com 5102-6286. Déjame ver cuántos hay ya conectados. A ver si estamos listos para comenzar. Hay 26 conectados ya. Voy a repetirlo por ver si alguien más logra entrar. En el chat de Zoom acabo de poner un mensajito, ¿sí? Si entran en el mensajito van a ver que dice: para la dinámica, por favor, haga clic sobre el siguiente enlace y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Luego viene un link subrayado. Hacen clic sobre ese vínculo, ¿sí? Y los va a llevar a una pantalla. Si alguien no lo tiene, entonces puede entrar a www.menti.com e introducir el código que les dije, era 5102-6286. Entonces, ustedes van a ir contestando en su celular o su aplicación, y en la pantalla de Zoom van a ir viendo lo que ustedes y los demás van poniendo. Ustedes aportan en su aplicación y aquí en la pantalla vamos a ver lo que entre todos estamos construyendo. Voy a empezar a compartir. ¿Se ve? Entonces, vamos a ir contestando. Problema. En la primera parte vamos a buscar, a través de varios reactivos, construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? O sea, no asumamos que es un problema. Y no asumir, es que esto está... No. ¿Y cuál sería el problema? ¿Qué es lo que nos cautiva y genera una reflexión crítica de forma esencial en lo que acabamos de escuchar? Pues hay varios reactivos para la construcción del problema. Primer reactivo: ¿cuáles son las 3 primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? Y es una lluvia de ideas vaga. ¿Cuáles son las 3 primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? Después de escribirlos en los campos, le aprietan al botoncito azul, ¿sí? Y pueden ponerlo varias veces, pueden poner varias intervenciones. No es en la pantalla, no es en la pantalla, es en su aplicación. Muy bien. Bien, ya hay 14 aportaciones. Bien, destacan ética, responsabilidad, prudencia, manipulación, oportunidad, conocimiento, manipulación. Y hay muchas otras que también estamos poniendo. Voy a leer todas las que pueda. Todas son valiosas, ¿eh? No dejen de aportar. La IA puede servir mucho: perversión, y realismo, incredulidad, despersonalización, abuso comercial, interés, nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Anótenlo en la aplicación. Es mejor que lo anoten en la aplicación, no en el chat de Zoom, porque en el chat de Zoom queda fuera de la aplicación y luego cuando les compartamos las conclusiones es mejor que todo lo que ustedes hayan aportado esté en la herramienta. Así lo van a ver todos, ¿sí? No, que tengamos la riqueza que han aportado todos. Unos segundos más. Ahí destacan, les digo, responsabilidad, ética, desafíos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Todavía dentro de la búsqueda de enfocar qué es lo que detona en nosotros una reflexión crítica como algo problemático. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben? A ver, perdón, no es aquí en la pantalla, ¿sí? Es en la aplicación. Es en la aplicación. En su opinión,
¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede dar varias respuestas. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede dar varias respuestas. Bien, vamos a ir viendo las respuestas. Deshumanización de los sistemas, intencionalidades, pérdida de la capacidad de análisis, falta de regulación, entendimiento erróneo acerca de lo que la inteligencia artificial se refiere, control de poder, desconocimiento, el aprendizaje de la inteligencia artificial como herramienta, falta de pensamiento crítico, abuso de poder, puede tener control sobre las personas, manipulación. Es lo que nos explica que nos comprometemos con lo que otros han fabricado, razonamiento no intuitivo y manipulación, tendencias nuevas, abuso, desigualdad generacional. Muy interesante, muy enriquecedor. Aunque no alcancemos a leer todas aquí, no se preocupen, anótenlo. Es muy importante que entre todos construyamos este análisis y ustedes van a recibir las conclusiones. Ahí van a poder ver lo que ustedes aportaron y aportaron los demás. Por eso es tan importante anotarlo en la herramienta Mentimeter, para que ahí quede constancia. Manipulación de las grandes corporaciones que están desarrollando estas herramientas, indiferencia ante una realidad, falta de ética, visión utópica tecnológica, como falta de pensamiento y capacidad de pensar para unos mismos, lo que da paso a la manipulación. Muy bien, van 63 respuestas. Vamos a pasar a la siguiente. Ah, no, hay más respuestas, ya van 69. Voy a dar unos segundos más, ya van 70. Voy a dar unos segundos más. Por favor, todos compartamos todo lo que sintamos que puede ayudar a este análisis. Bien, atrofiamiento antropológico, pereza mental e intelectual, falta de ética. Vamos a pasar al siguiente. Bien, ahora vamos a enfocar el problema. Ahora tenemos que elegir una respuesta. Ya vimos una lluvia de ideas donde escuchamos las aportaciones de muchos. Vimos una primera elaboración de ángulos problemáticos o que nos parecen ser problemáticos en relación con la inteligencia artificial y su aproximación ética. Si tuviéramos que escoger una sola cuestión o problema raíz, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Bien. Van 20 respuestas. Voy a ir leyendo algunas. Insisto, todas son valiosas. Que no lea todas no es que no sean valiosas. Pongan todas. Ignorancia, ética del programador, falta de información, manipulación, falta de regulación, falta de conciencia ética, desconocimiento, límites o criterios, la falta de regulaciones universales,
la intención de los creadores, irresponsabilidad de falta de amor, etapa del conocimiento humano por el mal uso de la TI, propósito de los sistemas, tener el control, desconexión de las generaciones. Se considera que la inteligencia artificial es un ente con vida propia, habiendo sido creada por hombres y sistemas, no dice por sí misma. Riesgo de atrofiamiento colectivo en facultades intelectuales, el riesgo en que se encuentra nuestra vulnerabilidad humana, necesidad de formar éticamente a las personas, la capacidad humana de atención a las innovaciones, las necesidades de las grandes corporaciones por debilitar la capacidad del ser humano de pensar y actuar. Muy interesantes, muy valiosas todas las aportaciones. Uso de herramientas sin previo análisis causa-efecto, ambición por controlar, egoísmo y ambición de los hombres que están en control del diseño y propiedad de los algoritmos. Interesante, la magnitud del cambio, control social, falta de conocimiento, necesidad de visión compartida y en consenso, pérdida de valores en la sociedad, desconocimiento en general. Muy bien, van 42 aportaciones, muy valioso. Van 42 de 55, hay 13 que estamos conectados, que seguramente todavía están reflexionando, ¿verdad? ¿Cómo logro sintetizar? Me parece que sea el problema raíz o la cuestión problemática, es el estímulo problemático, reflexión crítica, ¿no? Al mismo tiempo comparto el comercial de Monseñor Juan Armando. Muchas gracias, Monseñor. Monseñor Juan Armando nos comenta: quienes quieran recibir la invitación a cada mesa de tesis, Lo de la tesis, lo del chat. pueden enviar un correo, pueden enviar un correo a mesadetesis@iglesiademonterrey.com y formar parte del grupo de reflexión Mesa de Tesis de la Arquidiócesis de Monterrey, coordinada por Comparticipación. Muchas gracias por su participación. Y no está delimitado exclusivamente, entiendo, Monseñor, usted corríjame si estoy equivocado, a quienes vivimos en la arquidiócesis. O sea, esto entiendo que puede estar abierto a personas e instituciones que tengan interés en los temas que están tratados, ¿verdad? Entiendo que es un servicio eclesial, ¿no? A toda la iglesia que es. Pues. Así es, a todos los que quisieran participar pueden hacerlo. Gracias. Muy bien. El mensaje está ahí para, voy a poner, me piden el correo, ahí está. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Perdón, porque ya vamos un poquito apurados de tiempo. 3 palabras o actitudes que creen que deben guiarnos ante el problema que se identificó. Es decir, una cosa es identificar un estímulo que nos lleva a una reflexión crítica y otra cosa es la actitud con la que lo aborda, ¿no? Poner un caso. Vamos a suponer que estamos hablando de la obesidad o de la comida chatarra. Lo considero problemático porque puede afectar a la salud. Pues depende de la actitud, ¿no? Uno puede decir, no, pues hay que abordarlo haciendo porciones más pequeñas. Otro, pues comiendo hasta que reventemos porque solo vivimos una vez. Otro, o sea, hay muchas actitudes ante el mismo problema. ¿Cuál creemos que debe de ser la actitud que debe guiarnos ante el problema que hemos identificado, que hemos construido entre todos? Mientras van poniendo, en una mesa de tesis ideal, o sea, ojalá podamos volver a hacerlas como en su desarrollo pleno, pues hay un espacio amplio para consensar el problema y consensar las actitudes. Desde la pandemia no ha sido posible llevarlo a cabo así, pero analizaremos como señor si en algún momento hacemos como una mesa de tesis magna, por así decirlo, ¿verdad? Que permita hacer grupos de trabajo reducidos y luego entre todos los equipos consensar el problema, la tesis y las estrategias. Van 29 aportaciones a estas palabras o actitudes que creen que deberían guiarnos. Bien.
Pregunta César, con mucho gusto. El email lo estoy poniendo en el chat y lo voy a decir en voz alta también. Está en el chat por escrito y lo voy a decir en voz alta. Mesa de tesis @iglesiademonterrey.com. Lo repito. Mesa de tesis @iglesiademonterrey.com. Muy bien, van 39 aportaciones. Bien, voy a pasar al siguiente. Destacan, en este caso voy a poner prudencia, responsabilidad, ética y conciencia, pero hay muchas otras, como la caridad, la reflexión constante, el análisis consciente, denostable, dinamismo, información, no dar la espalda, etc. Y todo esto lo van a recibir. Todo esto lo van a recibir. Bueno, lo van a recibir en el correo con el que se registraron. ¿Sí? Es decir, si alguien entró a la mesa de tesis con el registro de otra persona, lamentablemente ahí sí no hay forma de hacerles llegar las conclusiones, porque la distribución de las conclusiones es a través de los correos de registro. Siguiente pregunta, criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiar. Pueden aportar varias veces. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiar. Pueden aportar varias veces. Bien. Responsabilidad y amor fraterno, la ética moral cristiana, responsabilidad ética. Bien, concientizar sobre el uso ético, intención del proyecto, proactividad, amor, liderazgo, prudencia, conocimiento, enfoque a la vida y conciencia. Considerar la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial, conocimiento, cultura, análisis, discernimiento. Muy bien, van 32 personas, participantes que han aportado, 33, muy bien. Hay 56 conectados. Vamos a ver cuántos más podemos aportar. Por favor, hagamos todos el esfuerzo de ponerlo a través de Mentimeter, porque ahí sí queda registrado, ¿sí? Responsabilidad en la formación, ciencia, cuidarnos mutuamente. Unos segundos más. Voy a pasar a la siguiente. Enfoque, criterios o tesis. Describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiar. En este caso ya es una sola respuesta por participante. Tenemos una lluvia de ideas de actitudes, una lluvia de ideas de criterios. Ahora elijamos uno. Ética, bien.
Responsabilidad, responsabilidad de prudencia, conciencia ética, interés, responsabilidad, una actitud positiva y solidaria, desarrollar una capacidad de análisis, estar consciente de los cambios, poner al ser humano en el centro de todo análisis y reflexión. Bien. Conciencia bien formada sobre el tema para el uso adecuado de los sistemas. Muy bien, unos segundos más. Equilibrio, anteponiendo el ser. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? ¿Cuáles considera que deben ser las actitudes o estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? Bien. Comprender la realidad, que se legisle y participe en el proceso, formación, capacitaciones, perspectiva estratégica, ciencia, estar cerca, proactividad, formación ética, acompañamiento, nuevos lineamientos, formación sobre las aplicaciones de las herramientas. Bien. Ambiente familiar, aprender a usar las herramientas de IA, inteligencia artificial, la educación, perspectiva estratégica, legislar, foros por parte de gobiernos, compartir la información, promover el entendimiento en los jóvenes de la esencia de la inteligencia artificial, dar el conocimiento del tema. Bien, muy valioso, muy interesante. Estar informados, unidad como iglesia para formar, información, formación, acción, documentación. Bien. Unos segundos más. Por razón de tiempo voy a ir pasando a la siguiente. Esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada o que se desearía esperar, se consideraría que debería de ser la respuesta de la Iglesia? Repito, esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada por parte de la Iglesia? Proponer, formación, iniciativa, sensibilidad. Bien. Formación, responsabilidad, compromiso, informar, dar, amor, interés, liderazgo, conocimiento, acompañamiento, dignidad de la persona, tomar responsabilidad.
unos segundos más. Vamos a pasar por cuestiones de tiempo a la siguiente. Evaluación. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Bien, unos segundos más. Terminamos con eso la dinámica. Todo lo que ha quedado registrado en el Mentimeter, todo eso lo van a recibir. Por eso es tan valioso que hayamos podido construir ahí, porque todo lo que está en Mentimeter lo van a recibir. Espero también poderles compartir la información de la ponencia. Si se registraron, si entraron a través del formato de registro, van a recibir también las invitaciones a las siguientes mesas de tesis ya en automático. Entonces, bueno, ya vamos a terminar. Puedo decir, yo me acordé ahorita que mencionaba Héctor, o ponía Sam Altman, me acordé de Alfred Nobel, ¿verdad? Como Alfred Nobel también mandó una advertencia y creó el premio Nobel cuando creó la dinamita, que sirvió para la minería y para los procesos industriales de la época, pero él también lo vio como un gran riesgo para la industria bélica, ¿verdad? Y bueno, pues quién sabe qué verá Sam Altman, ¿no? Con esto. Muchas gracias, Héctor. Monseñor, le cedo la palabra para las palabras, para la despedida y la oración y bendición final. Muchas gracias. Y de hecho, ¿verdad? Los avances tecnológicos tienen mucho que ver con el avance militar, con la cuestión de la guerra, ¿verdad? Entonces, todo eso está relacionado. Muchas gracias, el doctor Héctor, nuevamente por participar ahí con nosotros. Muy valiosa su participación, nos hace pensar, nos hace también imaginar lo que tenemos que realizar adelante. Gracias a todos por participar esta mañana. Y como decía Marcial, que quisiera recibir la invitación a las mesas de tesis mensuales, pues puede enviar un correo electrónico ahí a mesadetesis@iglesiademonterrey.org. Gracias a todos, .com. Gracias y vamos a agradecerle al Señor sus dones. Doctor Héctor, que bendiga a su familia, que bendiga también todo su trabajo, ¿verdad? Académico, universitario, y en el saber, en el pensamiento, y esperemos tenerlo también nuevamente pronto con nosotros. Como decía Marcial también, por ahí tenemos que planear una mesa de tesis un poquito más ampliada para poder también abordar juntos otros problemas y darle el tiempo necesario para poder llegar a unas conclusiones más digamos, más pensadas, más exactas, más certeras. Ahí está el correo electrónico. Muchas gracias, Marcial. Ahí nos mandan un correo los que quisieran recibir la invitación mensual, nos lo mandan ahí y ya solo mandamos la invitación inmediatamente teniéndola para que podamos encontrarnos cada mes en los temas diversos. Hagamos nuestra oración agradeciendo al Señor Jesús y pidiendo la intercesión de nuestra Madre María. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, todos sus proyectos y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Gracias, Marcial. Gracias.